Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este canal, Ciencias para la Vida. Estamos en la unidad uno, capítulo número 3, la ingeniería. Bueno, como también se habló en el episodio número 2 que habla de la tecnología, lo importante es poder hablar de la ingeniería como algo separado de la ciencia para poder distinguirlo correctamente. Entonces tenemos que la ciencia es el cuerpo de conocimiento, ¿cierto? Es este método que me interesa, que yo ocupo para entender qué ocurre en un sistema. Después viene el proceso de extracción o de aplicación de esos conocimientos que se llaman tecnología, ¿cierto? Y la forma de aplicarlos y la forma de que se enseña a las personas a aplicar estos conocimientos se llama ingeniería, ¿cierto? Entonces, la ingeniería es una escuela de técnicas, de pensamiento, que en cierta forma tiene menos de ciencia y tiene más de aplicación. Como decía anteriormente, son escuelas, son técnicas, son la fórmula, ¿cierto? La fórmula que se ha ido mejorando con el paso del tiempo, ¿cierto? Cómo hacer un concreto, cómo este concreto puede ser mejor que hace que para, no sé, para ocuparlo cerca de la costa o en un terreno seco, etcétera. ¿Ya? Entonces, lo importante es hacer la diferencia de estas tres cosas, ciencia, tecnología e ingeniería. Y ahora vamos a hablar básicamente de cómo fue la historia de la ingeniería, de dónde nace como el concepto de ingeniería y en la actualidad cómo es enseñada a los estudiantes de ingeniería principalmente y, y- y básicamente eso, ¿ya? Espero que lo disfruten. Como siempre, cualquier duda, consulta o crítica o comentario, por favor no duden en hacerla. Muchas gracias. Para partir entonces vamos a hablar de las definiciones básicas de lo que es la ingeniería. ¿Ok? Entonces, por definición, la ingeniería aplica los conocimientos y métodos científicos a la invención o perfeccionamiento de tecnologías de manera pragmática y ágil, adecuándose a las limitaciones de tiempo, recursos, requisitos legales, requisitos de seguridad, requisitos ecológicos, etcétera. ¿Ya? Entonces la ingeniería es una actividad que transforma el conocimiento en algo práctico para el manejo eficiente y productivo de recursos y fuerzas de la naturaleza en beneficio de la sociedad, ¿cierto? Es en el fondo un trabajo práctico, pragmático, que está contenido dentro eh, de normas legales, ¿cierto? Que aplican a la sociedad. Entonces esto ya es la bajada de todo el conocimiento, ¿cierto? Y la tecnología. Bueno, básicamente la ingeniería viene de la palabra ingenio, del latín ingenium, que significa engendrar y producir, ¿cierto? Y ería, el sufijo ería significa estudio y aplicación. Eh, Esto se deriva de la palabra ingeniero que a su vez remonta al siglo XIV, cuando un ingeniero es quien literalmente construye u opera una máquina de asedio, y esta se refería a un constructor de máquinas militares, ¿cierto? Como podemos ver ahí una catapulta o un ariete, ¿cierto? Entonces de ahí viene el concepto, ¿ya? Y a su vez, ah, la palabra motor, que en inglés es engine, ¿ya? De engineer, ¿cierto? Se refería a una máquina militar, es decir, un artilugio mecánico utilizado en la guerra. Entonces, está todo relacionado con el proceso de fabricar un arma de guerra, ¿cierto? Em, Tanto como las definiciones básicas como de quien la hace. Em,
Un destacado ingeniero en el fondo fue Leonardo da Vinci, ¿cierto? Que prestó servicios para los mecenas de Sforza y los Borgia durante el Renacimiento, que ocurre por básicamente una rivalidad entre los estados italianos, ¿cierto? Entonces, bueno, se puede decir que del Renacimiento viene el renacer de toda la visión, el cambio de visión de Dios a cosas más mundanas, incluyendo esto también, ¿ya? Y bueno, básicamente más tarde empieza a haber una diferencia, ¿cierto? La diferencia en el diseño de estructuras civiles, puentes, edificios, ¿cierto? Y empieza a haber empieza a diferenciarse por quien construye cosas para la guerra, como alguien que construye cosas para la paz o para los civiles o para la sociedad, no para la guerra, en rigor. Em, entonces aquí ya empieza, desde de los primeros tiempos, empieza a aparecer la diferencia entre lo que se llama un ingeniero civil y un ingeniero militar. ¿Ya? Por eso eh, no así en Norteamérica o en Europa, pero al menos en los países de habloparlante, generalmente las carreras de ingeniería se les distingue con el nombre de ingeniería civil, ¿cierto? Que tiene que ver con las técnicas para las cosas civiles, ¿ya? Aquí está ¿cómo se llama? En la entrada de la Escuela de Ingenieros en Tejas Verde, en San Antonio, en Chile, ¿cierto? Eh, bueno, y los primeros indicios de una ingeniería formal aparecen en el siglo XVIII, eh, y empieza con una serie de ingenieros que tenían especialidades, ¿cierto? Habían ingenieros dedicados a construcción, otros a eléctricos, otros a cosas marítimas, ¿cierto? Eh, entonces, como dice acá, la primera escuela de ingeniería civil fue creada en 1747 en la ciudad de París, con el nombre de École Nationale du Pont et Chaussée. Le vamos a preguntar a un francés si se pronuncia así efectivamente, ¿ya? Pero según sale en la historia, más o menos lo que pude buscar, eh, es en la construcción del faro en Inglaterra por John Smeaton, que es considerada la primera obra de ingeniería como tal, debido a que él se llamó a sí mismo: yo soy el primero ingeniero, ¿cierto? La persona que tomó recursos, generó un proyecto, fue el jefe de ese proyecto, se construyó bajo sus directrices, ¿cierto? Y ya fue la primera obra eh, que tuvo las condiciones para ser llamada ingeniería, ¿cierto? Eh, Limitaciones legales, de recursos, de tiempo, de personal, etcétera, y fue exitoso. Lo que se ve ahí, la imagen es el moderno, es el que está actualmente, pero el que está al lado del dibujo, ese fue el primer diseño. Ese es el diseño que hizo esta persona y que fue después construida, ¿ya? Entonces, eso es básicamente la ingeniería, ¿ah? Por definición. Es parte por una, una, ¿cómo se llama? Una especialización de personas con conocimientos técnicos que se especializan en construir cosas para la guerra, asedios, y que después ese tipo de conocimientos se van haciendo muy metódicos y muy de cierta forma legal, con escuelas que enseñan ciertas áreas, y todo eso se engloba en lo que se llama un proceso de ingeniería, ¿ya? Después vamos a describir los tipos de ingeniería, obviamente. El siguiente paso entonces es hablar de las ramas de la ingeniería, ¿cierto? Bueno, aquí hay un gráfico sacado de internet muy simple de como un poco de cuáles son, a dónde apunta la ingeniería, no son las ramas en sí.
pero básicamente eh, también es importante hablar que al menos en Latinoamérica eh, hubo una distinción respecto a los que ejecutan y los que diseñan proyectos o los que hacen los proyectos, ¿cierto? Por eso se llaman los ingenieros civiles y aparecen los ingenieros en ejecución, ¿cierto? Eh, la diferencia es básicamente un nivel más administrativo, ¿cierto? Los ingenieros civiles tienen que ver con el proceso de diseño de un proyecto, con el tema de los recursos, las finanzas, tal vez la administración del mismo proyecto. ¿Ya? Y los ingenieros de ejecución básicamente no tienen esos ramos, es una carrera más corta, pero básicamente tienen los mismos conocimientos básicos. ¿Ya? Eh, eso, eso Eso en general no está en Europa ni en Estados Unidos, ¿cierto? Los ingenieros tienen como un nivel único y después van especializándose en un área, pero básicamente tienen una especie de nivel de bachiller o licenciado que habla de matemáticas, ciencias, ¿cierto? Y no sé si administración, pero después se especializan, ¿ya? Bueno, y las ramas de la ingeniería en sí son, bueno, las clásicas, mecánica, eléctrica, obras civiles, ¿cierto? Mucho más antiguas, la industrial, de alimentos, ¿cierto? Que es súper relevante, ingeniería química, ¿cierto? Son como las tradicionales. Pero en el mundo moderno, obviamente, aparecieron nuevas técnicas y fue necesario nuevas personas, ¿cierto? Entonces, eh, yo creo que probablemente la más importante de las nuevas son la informática, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con computación, ingeniería de sistemas, ¿cierto? De sistemas computacionales, la electrónica, ingeniería genética, ¿cierto? O sea, todo lo que tiene que ver como con la biología, aplicaciones de cosas médicas y cosas de estudios biológicos. Eso es ingeniería genética. Bueno, ahí se acumulan, ahí se agrupan ese tipo de estudios. Eh, Obviamente ingeniería ambiental, ¿cierto? Ingeniería de sistema es una cosa que se hace mucho ahora, que es básicamente el ingeniero que ve el sistema en general, ¿cierto? Y permite hacer un ordenamiento de los procesos, de algunos acuerdos, ¿cierto? Cómo deben trabajar distintos grupos, estandarización, manejo de información. Eso también es relevante. Y por supuesto está la ingeniería física, que fue específicamente lo que yo estudié en la Universidad de Santiago, ¿cierto? Que es una carrera que es básicamente física, licenciatura en física aplicada, pero con ramos de ingeniería más administrativos, ¿cierto? Ah, y también, bueno, al menos ingeniería física te da la opción, o al menos mis tiempos, de poder tomar algunos selectivos y tópicos opcionales, lo cual es muy común en Europa, ¿cierto? En Europa uno tiene ciertos ramos y después básicamente elige lo que le gustaría aprender. En ese sentido se parece más a una carrera más como europea, por así decirlo. Y eso. Y básicamente estas son las estructuras modernas de la ingeniería, ¿cierto? Y a continuación vamos a seguir con ya más la parte resumen, ¿ya? Ok, hemos llegado a la parte resumen, a la parte final del episodio. Básicamente como resumen, se puede decir que primero, la ingeniería no es una ciencia, ¿cierto? Es la aplicación de tecnologías, es el desarrollo de un proyecto bajo ciertos estándares, bajo ciertos recursos, bajo ciertos tiempos, eh, o en la investigación de algún proceso y su aplicación a alguna actividad comercial, ¿cierto? Eh,
Eso, y es una disciplina, ¿cierto?, que fue evolucionando con el paso de los siglos, que partió una, desde la creación de un engine, ¿cierto?, que es una máquina de guerra, por parte de un ingeniero, de un engineer, ¿cierto? Am, a la creación de escuelas con especialidades, ¿cierto? Eso es lo más interesante. O sea, básicamente hay un piso mínimo, que son las licenciaturas en ingeniería, ¿cierto? Eh, y que contempla una mínima cantidad de ciencias, de matemáticas, ¿cierto? De administración. Y después hay especializaciones en distintas áreas, que son de las más antiguas, son la parte civil, no sé, construcción, eh, está la parte eléctrica, ¿cierto? Está la química, etcétera. Y también tenemos las escuelas modernas, ¿cierto? Con ingeniería de sistemas computacionales, ingeniería de sistemas, ingenierías físicas, ¿cierto? Así que eso es la ingeniería, básicamente es un método, un proceso de una aplicación de una tecnología, de conocimiento científico a un proceso generalmente de índole comercial, ah, o también cuando no son ingenierías civiles, son ingenierías militares, ¿cierto? A la construcción o destrucción de cosas, ¿ya? Así que eso, espero que le haya servido. Cualquier consulta, por favor, hacerla o no sé, o una crítica o comentario, ¿cierto? Y como siempre vamos a terminar con un meme que a mí me gusta mucho, ¿cierto? Ahí tenemos al señor Stark, ¿cierto? Antes de ser ingeniero, era un simple mortal. Ok, que la ciencia los acompañe.